La virtual gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, prácticamente no ha dado durante esta campaña entrevistas, mucho menos de un perfil personal. Hace 6 años, en una de las primeras entrevistas, si no es que la primera, de un corte personal para que platicara quién es ella, cuál ha sido su trayectoria, me la dio a mí y hoy se las quiero presentar. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con la diputada de Morena, Delfina Gómez, diputada maestra, como le gusta que le llamen. Claro que sí. Qué gusto que esté aquí con nosotros el día de hoy. Al contrario, Viviana, es un placer. Me da mucho gusto estar contigo y agradezco el espacio que me permites tener en este momento. ¿Por qué el Estado de México? ¿Qué le gustaría hacer en el Estado de México? A mí lo que me ha gustado desde que inicié como maestra, después ya como directora, presidenta municipal, ahorita diputada, y si hubiera esa posibilidad, lo que me gustaría es servir a mi gente. Yo creo que algo que dignifica al ser humano es el servicio a los demás, y eso te trae como consecuencia pues el sentirse satisfecho y feliz. ¿En qué podríamos servir a la gente del Estado de México? En cubrir muchas necesidades. Una de ellas es nuestros jóvenes, que me preocupan mucho los jóvenes. No les estamos ofreciendo ahorita nada, inseguridad, falta de empleo, falta de credibilidad hacia las instituciones. Los jóvenes se enfrentan a 2 situaciones ahorita. La primera es cuando el joven quiere ingresar, después de salir de la prepa, quiere ingresar a la universidad. No se cuenta con el suficiente espacio para poder captar tanta matrícula de jóvenes que quieren aspirar a trabajar. Y la segunda es cuando el joven termina su carrera y la termina con un buen promedio, la termina incluso con ya titulado y todo lo que se requiere, ahora sí que sale al campo, como dicen por ahí, y no hay trabajo. A ver, me cuentan que tienes una relación cercana con Andrés Manuel López Obrador y que Andrés Manuel López Obrador tiene mucha confianza en ti. ¿Cómo se fue dando esta historia? Pues él me conoció a través del trabajo. Realmente yo no tenía la gran oportunidad de conocerlo más allá que cuando yo asistía a sus marchas. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue feliz, pero también tuvo situaciones de retos. Mi papá es albañil, fue ayudante de construcción, albañilería. Mi mamá era ama de casa, ella vivió todavía la época donde la mujer no tenía que estudiar porque pues, se casaba, tenía hijitos y la mantenía. Entonces, de parte de esa situación que yo sufro... ¿Cuántos hermanos son? Somos 3, 2 hermanas, una hermana y un hermano y yo. Y con un sueldo de albañil para toda una familia debe de haber sido complicado. ¿Qué crees? Pero había algo muy interesante que era mucho amor. Y que además había la situación del compromiso de nosotros. Mucho compromiso. Yo creo que algo que agradezco de mi padre, de mamá, fue que me enseñaron a ser independiente. O sea, nosotros cuando yo termino la secundaria, ya no teníamos para estudiar. Y entonces mi papá nos decía, ¿sabes qué, hija? Si vas a estudiar tienes que trabajar. Y entonces pues yo lo que hacía era estudiar en la mañana, trabajar en la tarde. Bueno, entonces empiezas a trabajar, me imagino que como 14, 15 años. Sí, a los 15 años porque era institutriz de unos chicos, de unos jóvenes de ahí de Texcoco. ¿De ahí empieza tu amor por la enseñanza, por la docencia? Ya estudiaba la normal, o sea, yo ya estudiaba la normal cuando trabajaba. Y bueno, de ahí empieza ya mi carrera de trabajar todo el día, porque bueno, mi vida ha sido trabajar doble turno. Pero también después empiezas a estudiar pedagogía, ¿eso cuándo fue y cómo le haces? Pues, ¿qué crees? Que entonces ya terminó la normal, afortunadamente ya tenía una plaza de maestra y entonces trabajaba como maestra en la mañana y en la tarde me iba a la Universidad Pedagógica a estudiar la licenciatura. Nosotros estudiábamos la licenciatura los sábados y 2 días a la semana. Fueron 10 años aproximadamente como directora, eran 3,000 y cachito de niños, en la mañana eran 1,700, en la tarde 1,400. Pero antes fui directora de una escuela particular. ¿Y en qué momento haces este cambio de dejar la docencia privada para irte a la pública? Lo que pasa es que yo pedí un permiso nada más en la docencia oficial, pedí un permiso para incursionar en la privada, perdón.
pero después ya me dijeron, sabes que ya no puedes pedir permiso porque ya tu plaza la puedes perder. Y entonces ya dije, no, pues yo sí me regreso a mi pública porque como quiera que sea la pública tiene la ventaja de que te jubilas, te dan una pensión, tienes... También para ti ha de haber sido muy bueno poder tener todo este aprendizaje de la escuela privada para llevarlo a la escuela pública. Pero a ver, después de manejar una escuela tan grande, ¿por qué la política? ¿Cómo entras ya de candidata a la alcaldía de Texcoco, que finalmente, además de todo, hay alternancia de poder ahí? Yo al principio, cuando me dijeron que si quería ser candidata, yo al principio dije no, por el miedo, al desconocimiento, el no tener esa experiencia. Pero yo veía cómo en Texcoco hacían falta tantas cosas de atención, sobre todo atención a la ciudadanía. ¿Quién te llama? ¿Cómo te llaman para entrar? Me llama un grupo de Morena. Un grupo de compañeros de Morena, el doctor Higinio, el licenciado Horacio y así otro grupo de compañeros que me dicen, maestra, ¿qué le parecería participar con nosotros? Yo al principio pensé que me iban a llamar para ser promotora ahí dentro de sus propuestas, o a lo mejor como regidora, o a lo mejor como directora de educación, porque pues es lo que yo sé hacer. Pero cuando me dicen que como candidata, pues sí me dio mucha alegría, pero también fue un gran reto. ¿Y cómo te despides de la escuela? Ya me voy de candidata. ¿Qué crees? Que sí me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo, sobre todo por los niños. Y porque tú tienes ya una práctica de vida muy especial, algo que, bueno, la política, ¿qué es lo que va pasando en la política? Pues también tienes que ir dejando cosas personales incluso, porque te debes a un deber. Oye, ¿fue una decisión personal tuya no tener hijos? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que ya con los que tenía ahí en la escuela ya era demasiado, y todavía llegar a la casa con más niños ya ¿sabes qué? Yo creo que fue debido precisamente al compromiso que yo decidí adquirir en mi profesión. Me enamoré de la profesión, sí. ¿Pero de algún hombre? De algún hombre, creo que no, porque si no yo me hubiera casado. O sea, sí tuve parejas, he tenido parejas maravillosos. Yo creo que lo que vivimos en el momento que se vivió fue maravilloso. Yo no tengo ningún pleito con ningún caballero o con ningún hombre. Fueron bonitas relaciones. Desde que se inicia uno como jovencita, el primer beso que dices, ay, caray, hasta después ya vas madurando como mujer. Pero fíjate que fue una decisión muy personal. Y el no tener esposo y no tener hijos, finalmente me ayuda. Te da muchísimo tiempo para poderte dedicar a tu carrera. Y entonces entras, ¿que te gustó mucho dirigir la alcaldía? Sí, fíjate que después de que no quería, sí me gustó porque me dio la oportunidad de conocer las necesidades reales de la gente, el tener contacto con la gente, pero sobre todo el ayudar. Delfina, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Pues yo creo que hubo muchos días felices cuando papá llegaba a trabajar y nos contaba las historias de terror, que ponía su mesita de madera y unas velas, y entonces hacía todo el espectáculo para que pudiéramos así estar todos espantados de lo que contaba. Pero eran momentos inolvidables, o sea, eran momentos muy, muy padres, muy bonitos, esos momentos. Los días felices también era cuando llegaban los reyes, porque pues todos ilusionados a ver qué nos habían traído los reyes. Ese también era un tiempo muy, muy bonito. ¿El más triste? El más triste era la muerte de mi papá. Sí, es un personaje que lo has recordado toda la entrevista. ¿Hace cuánto falleció tu papá? Él tiene alrededor de 17 años. Ser maravilloso, igual que mi mamá. A ver, complétame esta frase. Delfina Gómez es mujer comprometida, es una mujerona. Muchísimas gracias. Es una mujerona. Muchas gracias. No, gracias a ti.